Muy bien, pues buenas tardes a todos. Lo primero, disculpad estos minutos de retraso porque estábamos, con la sesión típica de fotos para dar difusión luego al evento. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Es un día, por lo menos, yo creo, muy relevante porque, pues el evento que vamos a presentar es la norma 1 ISO 53800 2024, que como sabéis, pues son las directrices para la promoción, ¿no? y implementación de la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Es un evento que consideramos muy relevante por todo lo que conlleva y que veremos a lo largo de la sesión. Si os parece, os voy a compartir la agenda para que para que recordéis un poco los temas que vamos a ver y luego ya iré dando paso, a las diferentes ponencias. Bueno, inicialmente vamos a tener ahora en breves momentos la bienvenida institucional por parte de Javier García, director general de UNE, y nuestra presidenta de GECOM, Cristina Sancho. Después, veremos el contexto de la igualdad en el ámbito de la sostenibilidad por parte de Maijo Gálvez, que es VP del Comité de Buen Gobierno de GECOM, junto conmigo. Posteriormente, una de las personas que también ha hecho muy posible este evento, que es Isabel Alonso, que por la parte de GECOM ha participado, aparte de ser también miembro del Comité de Buen Gobierno, coautora del Código de GECOM y representante muy importante de GECOM en el Comité de la ISO 53800 que vamos a revisar hoy. Luego, Elena Ordóñez-Goiti nos hará una exposición de los temas clave de la norma, otro tema muy relevante porque, como todas las normas, al final tienen cierta extensión y que nos dé las claves va a ser algo muy productivo. Y a partir de ahí, tenemos una mesa redonda que espectacular, que si os parece, como son varios participantes, luego haré ya una vía un poco más extendida porque la verdad que es un lujo tenerles. Y finalmente, gracias a Val también por hará el cierre y con eso daremos paso, a ese momento de compartir luego experiencias, ¿no? Con un vinito, que siempre viene bien. Y sin detenernos más, porque nos espera una tarde bastante interesante, si os parece, doy paso a Javier y a Cristina. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Le decía a Cristina, digo, oye, ¿tú tienes discurso? Me dice, no. Digo, pues yo sí, pero entonces no lo leo. Porque además es que lo de leer, y yo creo que a estas horas también, yo creo que lo más importante es lo que viene a continuación de nuestras intervenciones, ¿no? Que se conozca la norma y que sobre ese conocimiento se vaya aplicando y se vaya difundiendo su conocimiento. Pero sí que en una apertura aquí en esta casa, en la Casa de la Estandarización, que es vuestra casa, lo que sí quiero es un poco poner en valor este documento. Oye, esta norma ISO, lo comentamos hace un momentito, ¿no? Pues es que normas, estándares, protocolos, guías, hay muchas, ¿no? De estas cosas. ¿Por qué esta norma ISO puede ser diferente y qué valor aporta? Que seguro que lo vais a comentar luego también un poco durante la sesión. Uno de los principales, o el principal objetivo que tenemos en la ISO, ahí pone que yo soy director general de UNE, pero también soy vicepresidente de ISO. El principal objetivo que tenemos es dar respuestas a los retos de la sociedad. Y evidentemente el tema de la igualdad en la sociedad y en las organizaciones es uno de esos retos fundamentales. Y hace unos cuantos años, ya con unos cuantos, ¿no? Isabel y Val, cuando nos juntamos a comer aquí al lado y, oye, pues venga, vamos a embarcarnos en este proyecto, más de 2 años, ¿no? Entre una cosa y otra. Pues de la mano de los colegas franceses que lanzaban la propuesta, pues gracias a vosotras en primera persona y a todos los que luego os acompañaron en el comité técnico número 194, pues se consiguió no ya solo que España participase de ese proceso de estandarización global de este gran reto, sino que liderase ese proceso. Y para mí, como responsable de esta organización, ese es un éxito impresionante. Estos trabajos, en los que lo habéis podido disfrutar, entre comillas, lo de disfrutar durante estos años, no se hacen de cualquier manera. Una norma ISO
no se hace de cualquier manera, no se sientan 3 amigos ahí en un despacho y hacen la norma. Se fundamenta en una serie de principios que en nuestra sociedad en el día de hoy pues no abundan, lamentablemente. Y creo que organizaciones como las nuestras tenemos una responsabilidad precisamente para impulsarlos. Principios como la apertura, la transparencia. Hay uno de esos principios en la ISO que se llama All Voices Heard. Todas las voces se tienen que escuchar en el proceso de estandarización. Apertura, transparencia, consenso entre todas las partes interesadas. Sobre la base de estos valores, el resultado tiene que ser bueno necesariamente. Cuando además eso se hace a escala global, porque el reto no solamente nacional, es un reto global, el resultado pues es un documento que desde luego pues va a contribuir a hacer frente y a solucionar este gran reto que es la igualdad entre hombres y mujeres en nuestra sociedad y en las empresas. No puedo, antes de darte la palabra, Cristina, pasar sin agradecerte, Val, tu liderazgo en la presidencia del Comité Nacional. Isabel, tu implicación desde el día 1 y trayéndonos, implicando a EGECON para que, como estamos viendo hoy, pues contribuyáis ya no solo a la elaboración de la norma, sino a su difusión y a que poco a poco vaya calando en nuestro tejido empresarial y social, que se vaya conociendo, que vaya siendo esa referencia en el plano nacional y también para aquellas organizaciones que tienen, lógicamente, actividades vinculadas más allá de nuestras fronteras, como la referencia que cada vez más sirva para que, bueno, pues este reto se vaya dejando atrás. No me quiero alargar mucho más, simplemente quería incidir en estos mensajes en el día de hoy, aparte de agradeceros mucho el gran trabajo realizado hasta ahora y agradeceros la organización de esta jornada, Cristina, para seguir impulsándolo, porque esto no ha hecho más que empezar. Absolutamente. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, todas, más todas que todos hoy. ¿No se oye? ¿Hablo más fuerte? Vale. Bueno, agradecer en primer lugar a UNE que nos hayáis invitado a vuestra casa para mantener esta pequeña reunión de evangelización. Yo creo que tenemos que seguir evangelizando con la importancia de un documento como esta ISO 53800. Creo que todos debemos ser un poco embajadores de esta norma y dispersar en nuestros entornos, en nuestros respectivos sectores, que existe y que se puede uno leer y ver qué puede aportar a la norma. Desde GECON nosotros y nosotras empezamos va a ser 10 años, año que viene, trabajando en un grupo muy pequeño de gente. Éramos 110. Yo, de hecho, no soy socia fundadora, Isabel sí, pero yo no lo soy. Cuando yo me incorporé al Comité de Buen Gobierno Corporativo, donde estaba Isabel, entonces lo lideraba Paloma del Val, estaban en pleno trabajo, que ya lo habían avanzado bastante, de diseño de nuestro código de buenas prácticas. Ese código, que finalmente vio la luz, apoyado desde el primer momento por COE, que es lo que también nos dio el impulso y un poco estableció el listón de la calidad del trabajo, ¿no? Tener COE detrás, en ese momento nos apoyó también esa de Business School. Nos ayudó a poner negro sobre blanco cuáles eran los 4 grandes principios en los que se iba a basar también la propia historia de GECON y las 10 recomendaciones para que cualquier organización de cualquier tamaño fuera capaz de hacer relucir el mejor talento sin sesgos de género, ahora ya también sin sesgos de generación, porque como sabéis en GECON trabajamos desde hace unos años también contra el edadismo, ¿no? Luchamos porque todas las generaciones brillen igualmente y aporten igualmente a la sociedad. Cuando digo publicamos en 2018 este código, se convirtió desde ese momento un poco en la columna vertebral de la asociación. Era el elemento más sólido que teníamos para aportar a las empresas que se acercaban a nosotros y a las que nos dirigíamos, porque fuimos muy proactivas en promover la asunción de los principios del código. Y nunca soñamos que un día, gracias a Isabel, que ha trabajado mano con Val, con Ana, con todo el equipo que habéis estado reuniéndose a lo largo de 2 años, un equipo además internacional con la dificultad que tiene aunar culturas, no hablar la misma lengua y la dificultad que tiene en gestionar los matices, supongo, ¿verdad? De qué quiere decir cada frase que se incluye en el documento. Nunca soñamos que íbamos a tener un impacto tan grande, porque al final, de alguna manera, los principios de ese código que redactamos en su momento
pues en cierto modo están reflejados en la norma ISO. Entonces, nuestra capacidad de impacto se ha multiplicado muchísimo con esta colaboración y ese es el agradecimiento principal que tenemos. Ahora, con el liderazgo de Yolanda y de Maijo en el Comité de Buen Gobierno, estoy segura de que, bueno, que esto va a fructificar y que vamos a conseguir darle una difusión, porque también nuestro papel es mucho en comunicación de la norma, ¿no? En difundir su contenido, el valor que aportan las organizaciones y, bueno, conseguir que, al menos en España y en las organizaciones con las que tenemos alianzas fuera de nuestro país, la conozcan y la difundan. Así que agradeceros ese impulso también que nos habéis dado como organización y la multiplicación de nuestra capacidad de impacto y bueno, a vuestra disposición para lo que necesitéis, por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, pues empezamos la jornada. Perfecto. Bienvenidos. Gracias. No, adelante. Encantado. Gracias. Bueno, a mí me vais a perdonar porque un poquito leer voy a tener. No sé si podemos pasar la diapositiva. Yo me presento, soy Maijo Gálvez, VP del Comité de Buen Gobierno de GECON y tengo que contaros en 5 minutos, como conocedora de la sostenibilidad desde hace más de 20 años, por qué es importante o es crucial la diversidad para la sostenibilidad de las organizaciones. Entonces, dejadme que en tan poco tiempo esboce una serie de ideas que luego vamos a ver desarrolladas en la mesa posterior y en el debate posterior. La diversidad es importante desde el punto de vista de convivir en el mundo globalizado en el que estamos. ¿Por qué? Porque además de imprimir carácter a nuestras organizaciones y formar parte de la cultura en sí, bueno, pues es un factor determinante en su viabilidad y en el éxito también financiero. Y luego contaré quizás un poquito más por qué. La diversidad no es solo una cuestión de equidad o cumplimiento normativo, porque pensamos últimamente que con todo el tsunami regulatorio que está viniendo es una cuestión de cumplimiento normativo. Va más allá porque es un pilar esencial para que las instituciones y organizaciones sigan hacia adelante y puedan pervivir en el tiempo. Si pensamos en términos de diversidad y gobernanza corporativa, la diversidad es un elemento muy importante y clave en la gobernanza corporativa de las organizaciones. Aquellas que la integran de manera real, y estamos hablando de diversidad generacional, diversidad en el abanico más amplio, habilidades, de ideas y enfoques, aquellas organizaciones que logran hacerlo de manera efectiva son más capaces de resolver problemas más complejos y adaptarse más rápido a los cambios del mercado. Y ahí tenemos diversos informes, 5 minutos no nos da tiempo, pero que avalan ese tipo de tesis. Diversidad, inclusión y retención de talento. Cuando tenemos diversidad en la organización, tenemos representada la heterogeneidad de nuestros clientes y también de las comunidades en las que estamos. Por tanto, somos más capaces de ofrecer servicios y productos a nuestros clientes y a nuestros consumidores. Diversidad muy importante como atractivo para los inversores y los analistas ESG, diría yo. Cada vez más los inversores se fijan en el largo plazo y cada vez más se fijan en la variable de diversidad como un elemento clave, porque consideran que las organizaciones diversas son aquellas que tienen un buen gobierno corporativo sólido y tienen muy claro dónde va su enfoque. Por lo tanto, estos inversores buscan empresas que no solo miren en el corto plazo, sino que miren en el largo plazo e integren todos los factores ambientales, sociales y buena gobernanza. Hablamos también de financiadores, yo he dicho inversores, ahora está más en boga quizás hablar de inversión sostenible, pero también de financiación. Cada vez más los financiadores con distintos tipos de instrumentos valoran aquellas organizaciones que demuestran un mejor desempeño ESG, un mejor desempeño sostenible, y algunas de las variables en las que ponen el foco son variables de sostenibilidad, en concreto de diversidad y de igualdad, con lo cual nos podemos encontrar que gracias a ese mejor desempeño en variables sociales podemos tener un menor coste de capital. Como conclusión, son solo 5 minutos lo que tengo para hablar, la diversidad obviamente es el motor que impulsa la innovación, la resiliencia y que nos permite competir en el mundo de hoy de una mejor forma. Así que muchas gracias. Adelante.
Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecer a UNE que sea nuestro anfitrión hoy y sobre todo yo como EGECON, pero también a nivel personal agradecer mucho haber tenido la oportunidad de participar en este grupo de expertos, porque realmente, Javier, yo sí lo he disfrutado, aunque también estábamos un poco abrumados por la cantidad de horas y cómo nos las repartíamos en el grupo, pero realmente sí, era un proyecto para EGECON ilusionante, porque precisamente, como ha contado Cristina, nosotros partíamos del código. Entonces, cuando EGECON planteó el Código de Buenas Prácticas, pues es porque en el Comité de Buen Gobierno de la asociación se hizo un análisis bibliográfico muy grande de contexto legal, nacional, europeo, internacional, y se vio que si bien había una cantidad enorme de research diagnóstico, ¿no? Todavía había poco en términos de buenas prácticas y de hecho echábamos de menos que hubiera una norma como esta. Entonces, qué mejor reto que luego haber podido venir con nuestro bagaje, ¿no? Nuestra maletita, que era estos 10 recomendaciones de nuestro código, y ver cómo encajaban en este proyecto, ¿no? Tan global, con esta ambición de consenso que es una norma ISO. O sea que realmente sí ha sido muy gratificante. Y bueno, yo lo que me habían pedido es un poco que os contara qué hemos aportado desde EGECON en este grupo de expertos, ¿no? Entonces, esta, que no me voy a detener porque vamos a ir viéndolo ahora, son nuestras 10 recomendaciones del código EGECON. Entonces, deciros que menos la 4 y la 5, todas las demás faltaban en el borrador inicial que aportó Francia. Por tanto, sí pensamos que EGECON ha hecho, a través de los comentarios, que primero los hemos planteado en el Comité Nacional, donde Val ha hecho un fantástico ejercicio de coordinación y nos los ha debatido y mejorado, y junto con el resto del grupo participante, pues hemos llevado de todos menos el 4 y el 5, hemos llevado comentarios y se han incorporado a la norma finalmente. El 4 y el 5 son de difusión externa y comunicación, y realmente la norma es muy abundante, que os contará Elena, pero es muy abundante. Nuestro código está más volcado internamente porque tiene su objetivo, se alinea con nuestra misión. Es decir, nuestro código no cubre todos los aspectos de la igualdad entre mujeres y hombres. A lo que se enfoca es a conseguir que haya más mujeres en la alta dirección, ¿no? Y cómo ayudar a que se rompan las barreras para que las mujeres ocupen puestos de alta dirección en paridad con los hombres. Entonces, cubrimos menos los aspectos de difusión y de comunicación que la norma. Y, sin embargo, pues como os digo, nuestro principio 1 es que tiene que ser el órgano de gobierno de las organizaciones el que promueva la igualdad, porque si no emana del órgano de gobierno, esto pues, es imposible que se traslade a la cultura, ¿no? Que al final la igualdad, como también recoge la norma, es un cambio de cultura, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está incluido este principio nuestro, tanto en la descripción de la gobernanza como en las acciones que hay que tomar como buena práctica en el capítulo de gobernanza, ¿no? Asegurando la involucración de la alta dirección y el órgano de gobierno. Uno de los puntos que tenemos como recomendación y que luego hemos sometido a análisis en 2 informes que hemos hecho con la participación, pues, de más de 100 empresas, y que supone el mayor reto pendiente, es que las organizaciones establezcan objetivos claros sobre igualdad de oportunidades. Con esto lo que queremos decir es, en una organización empresarial,
que se establezcan objetivos que cuenten, es decir, que se apueste, porque la igualdad también conduce a la mejora de, como decía Maijo, ¿no? A la mejora de la rentabilidad, de la capacidad de financiación, etcétera, etcétera, y entonces sea un objetivo más a la hora de bonificar a los empleados, ¿no? En la parte de salario que va asociado a la bonificación. Esto es un reto que en lo que nosotros vemos sigue estando muy pendiente y bueno, pues esto ha quedado en la norma muy clarito, porque fijaros que dice fijar metas claras y específicas y para todas las unidades de la organización establecer calendario, rendición de cuentas e incentivos para conseguir las metas. Entonces, pues bueno, en este sentido, pues creo que la norma sí está totalmente alineada con esta ambición de conseguir que las mujeres lleguen a los puestos de alta dirección. También incluimos como acción dentro de la gobernanza que se establecieran indicadores de igualdad de género, que de hecho la norma lleva un capítulo entero con los indicadores y en el que el Comité Español también hizo un gran trabajo. Noelia se ocuparon de revisar los indicadores y bueno, pues este es nuestra segunda recomendación. También el que no solamente se establezcan los indicadores, sino que sirvan para que el responsable de igualdad dentro de la organización informe periódicamente a la alta dirección e incluya los objetivos que se han alcanzado, cómo va haciéndose la toma de conciencia, etcétera. Entonces, esta es nuestra recomendación 3 y hasta aquí todo esto va dentro de la norma en el capítulo de gobernanza. Son cosas que se tienen que hacer desde la organización. Y luego, pues, tenemos nuestra recomendación 6, que es un poquito amplia, cubre la parte, digamos, de relaciones laborales. Entonces, de aquí también, cosas que han entrado en la norma a través de nuestros comentarios es implementar procedimientos de selección y promoción en el que las decisiones estén orientadas al equilibrio entre géneros. Es decir, no tanto selección como promoción. Pues esto es muy importante en la consecución de nuestros objetivos, ¿no? Y en la búsqueda de candidaturas, dar prioridad al género menos representado. Poniendo, digamos, hincapié en que las mujeres accedan a oportunidades en la misma proporción que los hombres. Más temas de relaciones laborales que se incluyeron pues, a partir de nuestros comentarios es el lenguaje con perspectiva de género en la descripción de los puestos de trabajo y también el implementar planes de carrera que tengan en cuenta las pausas de maternidad-paternidad. En el tema de la paternidad no hemos llegado a que propusimos, pero no hemos llegado a que la norma, porque como tenemos en España, fíjate, en las reuniones de expertos es que nos dábamos cuenta que los hombres disfruten del mismo periodo de baja por progenitor, ¿no? Que las mujeres es que no lo entendían, es que ni entendían de lo que hablábamos. Yo creo que debe haber muy pocos países que estén en este nivel y nosotros sí lo consideramos fundamental. Y eso pues no se consiguió trasladar a la norma, pero sí que se tengan en cuenta las licencias paternales de maternidad, paternidad y cuidados. Una pregunta, lo que has comentado, ¿es porque en España no se toman los hombres la baja de paternidad? ¿No lo entienden los dos países o al revés? No, lo que no entienden es que la tengamos, o sea, porque es que ni siquiera se lo han planteado. En muchísimos países. En algunos sí, hay países que aún no tienen la de maternidad. Claro. Creo que aquí llegamos al final, pues también nuestra recomendación 10 tiene que ver con las medidas de flexibilización de horario y con facilitar la conciliación. Y esto también incluimos en la norma de esta manera, ¿no? Dentro de las acciones a realizar, pues promover la conciliación y las opciones de trabajo flexible.
cuando sea posible, garantizando que mujeres y hombres tienen el mismo acceso para conciliar tiempo familiar y laboral. Y bueno, pues, por fin me queda un par de recomendaciones. Una son los programas de mentoring que creemos que ayudan porque al final pues, es una forma en que alguien puede plantear a una persona de su mismo género, o quizás a veces no, pero comentar cómo puede actuar si tiene alguna barrera, ¿no? para seguir su carrera profesional. Entonces, el mentoring también se ha incluido, lo considerábamos también nosotras una de las buenas prácticas que hemos incluido en nuestro código, y lo mismo. Nosotros tenemos el coaching y las redes de mujeres, y en la norma lo que se ha metido es promocionar la visibilidad de las mujeres que hayan alcanzado posiciones de liderazgo y apoyando las redes de mujeres. Y pues por mi parte esto era lo que traía hoy. Voy a dar la palabra a Elena, que os va a contar la norma, y bueno, deciros que ella era la secretaria del comité y realmente la que nos ha tenido a todos siempre centrados, porque aquí era muy fácil descentrarse y gracias a ella pues manteníamos un poco el foco. Gracias, Isabel. Mi rol en ese sentido. Bueno, me corresponde desgranar la norma, explicaros cómo está estructurada para conocerla un poco mejor, que la entendáis, aquellos que no la hayáis trabajado todavía, que no os hayáis acercado a ella, y saber cómo se aplica, cómo se utiliza y cómo se aplica. Algunos rasgos generales. Ya hemos hablado que si es una norma ISO, que si es una norma UNE. La norma tiene el código ISO 53800 y está disponible tanto en inglés como en español como en francés, la pura norma internacional, que no todas las normas internacionales están traducidas al español. Pero además en España la hemos adoptado como documento nacional y está incorporada al catálogo, y por eso tiene el código UNE ISO 53800. Pero no os quepa la menor duda que es el mismo documento con exactamente el mismo contenido. No hay confusión en ese sentido, ¿vale? Es una norma, perdonadme porque ahora sí, es una norma que se ha elaborado en un entorno internacional y por eso tiene un respaldo internacional. Es decir, es una mesa de trabajo en la que hasta 63 países se han involucrado en su elaboración. No quiere decir que todos hayan participado con el mismo grado de implicación ni que todos hayan asistido a todas las reuniones ni hecho comentarios al mismo nivel, ¿no? Lógicamente, unos se han involucrado más que otros. Pero sí que creo que este mapa nos da una idea del interés que ha despertado el documento, del potencial impacto que puede tener, aunque que desde todas las regiones del mundo ha habido una representación, aunque no haya sido en todas por igual, ¿no? Desde todas por igual. Francia ha sido el líder del proyecto. Las distintas tonalidades representan las dos modalidades de participación que los países voluntariamente han querido y han manifestado a la ISO que querían tener respecto de su involucración. Los contenidos, rápidamente, aparte de los apartados tradicionales de la introducción, el objeto y el campo. El objeto lo que hace es describir o explicar el título de la norma, que ya lo hemos visto, pues contiene un apartado de términos y definiciones y una metodología que nos dice cómo tenemos que trabajar esta norma para implantarla en nuestra organización, que junto con las directrices sobre igualdad nos van a dar todos los recursos y las herramientas para llevar a cabo esa implementación. Y además tiene unos anexos de tipo complementario con información de tipo práctico que complementa la metodología. Entonces, va dirigida, y lo decimos muchas veces con los documentos ISO, a todo tipo de organizaciones, cualquiera que sea su actividad, cualquiera que sea su tamaño. Y es verdad. Pero es que además también va dirigida tanto a organizaciones que tienen ya experiencia con la implantación de la igualdad de género como a aquellas que parten de cero. Y en la norma tiene ese objetivo. Y no solo eso, sino que está pensada, y ya se ha ido comentando, para que sea implantada por cualquier organización en cualquier país, en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque es la norma la que se adapta a la organización.
Es decir, la organización coge la norma, el modelo propuesto por la norma y lo adapta a su situación, a su punto de partida, a su realidad. En cualquier caso, va dirigido y tiene el objetivo de que lo utilicen organizaciones que estén comprometidas con la igualdad, lógicamente, no solo para llevar a cabo una transformación interna, sino también para contribuir a una transformación en sus grupos de interés con los que interactúan y de esa manera acercarnos un pasito más a conseguir o acercarnos más al objetivo 5 de los ODS, ¿no?, de Naciones Unidas. Algunos tips sobre el contenido de la norma. La norma nos aporta una metodología para trabajar la cuestión de la igualdad de género dentro de las organizaciones. Que yo sepa, y si no me corregís, pero es lo que he aprendido de las expertas con las que he tenido la suerte de colaborar en este proyecto, que nos ha llevado yo creo que 3 añitos, es el primer documento con respaldo internacional dirigido a ser implantado por las organizaciones. Como ha dicho Isabel, hay indicadores, estadísticas, hay terminologías, hay buenas prácticas, hay objetivos de organismos nacionales, europeos e internacionales, pero no había un documento internacional de orden práctico que fuera dirigido a explicarle a la organización cómo trabajar desde dentro la igualdad de género. Tenemos legislación, pero aquí tenemos una metodología. Tiene un enfoque preventivo, como no podía ser de otro modo, va destinada a todas las pautas orientadas a intentar evitar que se produzcan situaciones de desigualdad. Muy, muy importante y es el fundamento del documento y de una de sus características principales. La organización parte de su realidad, de la situación en la que se encuentra y se compromete con la igualdad entre hombres y mujeres y a partir de ahí va subiendo escalones. Exige el equilibrio en todas las actuaciones, no solo en el modelo de igualdad de género, sino que todas las acciones que yo voy a poner en práctica para implantar el modelo también tienen que estar llevadas a cabo bajo criterios de igualdad y de equidad dentro de la propia organización. Y tiene la inspiración de que haya una mejora continua. O sea, este año subo 2 escalones y el año que viene subo otro y el año que viene me exijo un poquito más. La traducción utilizada, pongo aquí que responde a un español de consenso. El texto no ha sido traducido solo en España, sino por un grupo de países que tienen el español como lengua oficial y, por lo tanto, hemos tenido que llegar a acuerdos en la terminología. Entonces, cuando lo vayáis a leer, es posible que os encontréis con alguna palabra o alguna expresión que penséis que está un poco forzada o que quizá no hubiera sido la más adecuada aquí. Pero es que ahí han participado pues, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, El Salvador, no sé si me dejo alguno, María Jesús, que tú también estabas ahí. Entonces, hemos tenido que acordar las expresiones que, aquí no nos significaban nada, expresiones que ellos utilizan o eran malsonantes o ese tipo, bueno, que todos conocemos que ocurre con el idioma. Entonces, por eso hablamos de un español de consenso. Y muy importante, el documento nace como un documento que no tiene el objetivo de que se utilice en certificación. Por eso en el título dice directrices, guías, pautas, porque no es un documento de requisitos, no contiene unos requisitos básicos que haya que cumplir y que en función de esos te digan la auditoría si cumples o no cumples y entonces tienes o no tienes el sello. Este documento se ha pensado para que pueda ser aplicado por cualquier organización en cualquier lugar del mundo, incluso con aquellas que parten de cero. Pero también puede servir para organizaciones en países o regiones del mundo donde por cultura, por legislación, por tradición, porque los demanda la sociedad, el punto de partida de la igualdad es distinto. Y entonces las exigencias tienen, y los requisitos y las acciones que nos vamos a proponer tienen que empezar en ese nivel y tienen que focalizarse pues, en los puntos que muy bien EGECON ha defendido, Isabel, a lo largo de toda la elaboración del documento, que igual que tenía que servir para organizaciones que partían de cero, tenía que ser un motivador y un motor para organizaciones que estaban en otra situación. El apartado de terminología contiene hasta 36 términos relacionados con la igualdad de género que hay que conocer para entender la norma y explican esos términos dentro del marco del propio documento. Algunos son
referentes están tomados de referencias internacionales, pero otros son de nuevo cuño, elaborados dentro del comité. Dejo aquí, por ejemplo, la definición de igualdad que se ha utilizado, pero no con el ánimo de abrir el debate sobre si está correcta o no, ¿vale? La metodología, vamos al grano. Para mí esta diapo recoge la esencia del método propuesto. Aquí está el kit de la norma. En primer lugar, la norma nos pide que identifiquemos las áreas clave de la organización, que son 4. Dimensión interna, actividad de inversiones, relaciones externas y comunicación interna y externa. Cada organización tiene que personalizar estas 4 dimensiones, que son muy genéricas y yo creo que cualquiera puede identificarlas rápidamente dentro de su actividad. Una vez que las he identificado, la norma me propone una serie de temas relacionados con estas áreas y vienen detallados, son estos y están especificados. Pues para la dimensión interna, las prácticas laborales y 2 cuestiones relacionadas con los grupos de interés interno o las partes interesadas internas, que son la sensibilización y el apoyo, y así para cada una de ellas. Estas 2, las áreas y los temas, digamos que conforman lo que es la estructura del modelo que yo tengo que respetar si quiero seguir esa norma o quiero trabajar conforme a esa norma. En la columna de la derecha tenemos una lista que ejemplifica para cada uno de los temas una acción o expectativa que se espera de la organización para cada uno de ellos. Estas acciones y expectativas, como digo, aquí traigo en este cuadro solo uno, pero la norma es muy rica en sugerencias de qué acciones se pueden llevar a cabo. Y digo sugerencias porque es así, dado que la norma no está elaborada con el objeto de que sea certificable, no hay requisitos, no se expresan los contenidos en términos de requisito, sino de propuestas de actuación. La empresa, la organización, puede aplicar estas que propone la norma u otras. Estos son ideas, y es muy rica, es muy profusa porque han sido muchos países y se ha puesto mucho empeño en ilustrar con posibles actuaciones que cubrieran las necesidades de muchas realidades diferentes. Pues básicamente esto es la norma. Ahora, ¿qué nos dice el resto del documento? Pues qué cosas tengo que tener en cuenta y en qué orden tengo que llevar a cabo los pasos para implantar el modelo. Y esta diapositiva, que está incluida también en la norma, lo recoge. En primer lugar, parto de la estrategia de mi organización. Esta es mi referente, ¿no? Esta es mi entidad. Y como veis, lo primero que tengo que hacer es identificar las áreas clave. Las áreas clave las tengo que personalizar a mi realidad. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues identificar mi punto de partida. ¿Dónde estoy en materia de igualdad? ¿En el escalón 0, en el 1 o en el 10? Y una vez que sé lo que hago en materia de igualdad o lo que no hago, qué datos tengo, qué información obtengo o no obtengo nada, me conozco a mí, lo que tengo que identificar son las famosas partes interesadas que van a estar involucradas en todo momento en este modelo. Los siguientes 2 pasos tienen que ver con los temas. Para empezar, tengo que identificar los temas relevantes, porque la norma nos dice que de todos los temas propuestos no es obligatorio que los trabaje todos a la vez. Puedo elegir 1 o 2 según de dónde parto, pues así voy a avanzar. Entonces, permite que cada organización decida cuántos temas va a abordar en el primer paso, en el siguiente y en el siguiente. Y el siguiente paso lo que nos dice es que esos temas que he seleccionado los tengo que priorizar, o sea, a cuáles me voy a dedicar primero. Y todo ello, pues teniendo en cuenta el impacto que todas esas actuaciones relacionadas con esos temas de trabajo van a tener sobre mis grupos de interés y cuáles son las amenazas, las oportunidades, las fortalezas. Ese es quizá el meollo. Una vez que tengo este análisis, lo que tengo que hacer es actuar, elegir las acciones que voy a llevar a cabo. Entonces voy a elaborar mi plan de actuación en materia de igualdad de género. Y ahí tengo que involucrar a mis grupos de interés, porque si yo voy a seleccionar un cliente o voy a seleccionar un socio o un colaborador, quiero, si estoy comprometido con la igualdad y estoy comprometido con este modelo, debo buscar que mis socios también se involucren y cumplan y tengan como objetivo cumplir con la igualdad. Con lo cual, la norma lo que
ojalá consigamos que produzca es crear una red de organizaciones comprometidas con la igualdad que cada vez sea más amplia y que vaya pues de unos países a otros, porque mis socios están en otros continentes, o mis proveedores o mis potenciales colaboradores, ¿no? Y sobre esto, cuando termine el ciclo, pues aplicar el principio de mejora continua y volverme a evaluar lo que he llevado a cabo y proponerme el reto siguiente. Esta diapositiva recoge en el centro las 4 grandes áreas clave que hemos identificado, pero fuera están recogidos los objetivos que la norma nos dice que vamos a poder alcanzar o a los que vamos a contribuir si trabajamos con esta norma, ¿no? Son objetivos que están inspirados en el ODS 5, no están redactados idénticamente, pero están inspirados y van en esa línea. Y veréis, bueno, en la parte de la derecha, el lateral derecho y hacia abajo está todo aquello que hay que reducir, lo que hay que combatir, mientras que en la parte izquierda y lateral y superior es todo aquello que queremos promover, impulsar y reforzar. Y los anexos, pues decir que son 3. El primero de ellos recoge un mecanismo de denuncia para prevenir, detectar y responder a la violencia basada en el género. El segundo es un anexo de indicadores para analizar la organización y poder comparar la situación entre mujeres y hombres. Y el tercero son una serie de ejemplos y buenas prácticas que el Comité Internacional consideró útil y que iba a ayudar a muchos países a tener ideas de de qué actuaciones podían llevar a cabo. Con esto termino la introducción. Espero que os haya sido de utilidad. A ver, testa. Claro. Hagamos en un momento, ya está. Claro, podemos darle la vuelta a estas mesas. Inicio, pero bueno, Vienen organizados. directo. Esto es así. En un momento, ¿cómo se nota que tenéis todas las Marcas flexibles. ya te digo, esto. Si queréis, volver y. Perfecto. Bueno. ¿Se nota? ¿Cómo se nota que estamos en UNE? ¿Qué organización? En un momentito. Nos ponen en orden rápidamente. Fenomenal. Bueno, pues ahora vamos a dar paso iba a decir esta mesa redonda, este debate, esta reflexión, diálogo, yo diría, donde bueno, pues vamos a abordar de una perspectiva pues, práctica las distintas visiones en relación a esta norma. Pero lo primero de todo, bueno, agradecer por supuesto a los maravillosos participantes que tengo conmigo, a los que voy a presentar ahora. Iba a decir brevemente, yo me he quedado atónita con sus vídeos, pero bueno, para decir que los tengáis de referencia, aunque yo creo que a todos ya los conocéis. Bueno, pues aquí a mi derecha tengo a Val Díez, que es, bueno, doctora en farmacia, es la actual directora general de Estampa, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética. Recientemente ha sido nombrada vicepresidenta del Comité Permanente de Confianza, Influencia y Reputación en Cosmetics Europe, la Asociación Europea de Perfumería y Cosmética, y además, donde es además miembro de su Board of Directors. Fue vicepresidenta, su vicepresidenta de 2010 a 2018. También es miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de COE y CEPIME, como comentábamos antes, presidenta de la Comisión de Igualdad y Diversidad de la Confederación, y también se ocupa, como ha comentado antes, ¿no? de la presidencia del Comité de UNE de Igualdad de Género y liderado, bueno, pues la norma ISO que acabamos de ver a nivel mundial. Además es vicepresidenta y directora ejecutiva de la Fundación Academia del Perfume y directora de la Fundación Estampa de apoyo a personas con cáncer. Y ya, bueno, por último, por no seguir mucho más, secretaria del Plan Nacional sobre SIDA y directora de la Agencia Española del Medicamento y miembro del Consejo de Administración de la Agencia Europea del Medicamento.
Vale, ahora sigo por ir así. María Jesús Aguado, pues es licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense. Como veis, tenemos distintos perfiles. Pertenece al grupo del Cuerpo de Estadísticos Superiores del Estado. Ha desarrollado toda su carrera en la Administración Pública, Ministerio de Economía y Hacienda, en la Presidencia del Gobierno, Ministerio de Trabajo y Economía Social, y desde hace un año es en el Instituto de Mujeres, en la Subdirección General de Emprendimiento, Igualdad de Empresa y Negociación Colectiva de Mujeres, donde ocupas el cargo de jefa de área. Y además es también especialista en técnicas cuánticas, previsiones macroeconómicas, análisis de indicadores de los ámbitos económico y sociolaboral. Es que, vamos a ver. Sigo por aquí con Carmen, por ir repartiendo. Bueno, pues Carmen es la responsable de Inclusión, Diversidad y Equidad en la parte de recursos humanos en KPMG. Lidera desde el 2018 pues justamente este área y desde 2020 también las iniciativas relacionadas con cultura. Y desde este área pues impulsa la construcción de una cultura pues basada en la confianza, ¿no? En la defensa de la igualdad de oportunidades de todas las personas, ¿no? A través de acciones muy concretas que luego nos contará. Y bueno, lleva más de 25 años de experiencia profesional en el ámbito de recursos humanos. Primero, pues, una consultora en recursos humanos en EY y Overlap, y en los últimos 13 en KPMG, donde bueno, pues se incorporó en 2011 como responsable de formación y desarrollo, ¿no? Y bueno, nos contaba que una de sus motivaciones no ha sido construir pues, esas mejores organizaciones, ¿no? A través de las personas, ¿no? Y ayudar, bueno, pues, a crecer y a sentirse bien en su trabajo. Perfil muy de recursos humanos. Y ya por último, pues tenemos a Jorge Cansinos, que es fundador de People, Talent and Leadership, boutique especializada en Executive Search, Leadership Development y Board Advisory. Es experto en adquisición de talento, de recursos humanos, liderazgo y coaching ejecutivo para consejos de administración, CEOs y directivos. Con 30 años de experiencia, además, aparte de esa parte, como CEO, directivo y consejero de sectores de gran consumo y tecnología en prestigiosas multinacionales como Coca-Cola, Seagram, Telefónica, Colgate, Johnson & Johnson y seguro que más, que me dejo alguna. Ha vivido, además, tiene un perfil también muy internacional, ¿no? Ha vivido en Estados Unidos, Portugal, Colombia y ha dirigido pues, proyectos internacionales también en Europa y en Norte y Suramérica. Y luego, bueno, pues también para consejos ha trabajado ha servido previsto de servicios para consejos de administración internacionales también como Ecoembes, Pareco, Adelma y muchas otras empresas. Y con espíritu muy importante también emprendedor, pues ha cofundado varias startups, ¿no? Especializado también en e-commerce, inmobiliaria, deporte y servicios profesionales. Y hace poquito le vimos presentando su libro Liderando la transformación digital desde las personas. Tuvimos el privilegio de estar algunos de nosotros en lo que es la presentación. O sea, como veis aquí, perfiles muy diversos, muy variados, que creo que van a enriquecer muchísimo. Pues yo lo llamo diálogo más que mesa redonda, ¿no? En torno a la norma. Entonces, si os parece, bueno, me preparo unas preguntitas que voy a ir lanzando, pero bueno, supongo que se enriquecerá y surgirán más. Primeramente, y voy empezando así, si os parece, por aquí voy a ir cambiando. Bueno, lo primero de todo, sobre la norma, porque claro, hemos hablado antes, pues hablábamos de muchos estudios, informes, lo hablaba Maijo, luego Isabel pues hacía alusión a nuestro código de buenas prácticas, o sea, cosas había, pero desde vuestro punto de vista, os voy a lanzar un poco desde vuestras distintas perspectivas, ¿qué creéis o qué consideráis que quizás esta norma pueda aportar como algo nuevo, ¿no? Que algunos participantes ya han comentado, entonces no sé si quieres, empezamos por aquí y luego seguimos. Carmen. Gracias. Bueno, lo primero agradecer la invitación. Estoy encantada de poder compartir este rato y estar en la presentación de la norma. A ver, desde mi perspectiva, que es la práctica y la del día a día, pues es verdad, ¿no? Que hay sobreabundancia y que hay un montón de informes, de encuestas, de requerimientos legales, ¿no? Y que a veces la primera reacción que tienes es a ver esto qué es, a ver aquí qué hay que hacer, a ver esto que tiene, ¿no? de nuevo o de valioso, ¿no? Lo que pasa es que en estos temas, pues, bueno, pues se sigue tocando de oídas, ¿no? Entonces yo creo que cuando viene algo que es bueno, que es sólido, que está hecho con rigor, como hemos visto que es esta norma, pues a mí me encanta porque al final, claro que te aporta, o sea,
aunque lleves tiempo trabajando, pues te va a dar una nueva mirada, te va a señalar puntos muertos, cosas que a lo mejor tú no, o sea, ángulos muertos que tú a lo mejor no estabas dando tanta importancia, o te va a dar, o te va a reafirmar en que esto que estás haciendo, pues que vas por el buen camino, ¿no? Te va a permitir reabrir conversaciones, retomar las reflexiones, volver a llamar a las puertas, ir a las mesas a decir, oye, que mira, que es decir, que por supuesto, ¿no? que aporta. En concreto, pues además hemos visto que la ISO tiene un apartado pues, de recomendaciones de buenas prácticas, todo eso es valiosísimo y yo creo que hay que aprovecharlo, ¿no? Aparte de, evidentemente, pues la estandarización internacional. En tu caso, Val, porque además, estando en el comité, me imagino que a lo mejor, no sé si algún intríngulis que se pueda compartir, ¿no? Porque me imagino que habrá sido complicado, pero vamos, no sé cómo ves. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Gracias también por los que habéis destacado de alguna manera la labor que hicimos, porque sí es algo de lo que nos sentimos bastante orgullosas, ¿verdad? Lo que participamos, porque estamos tan acostumbrados a ir a grupos muy ejecutivos donde entre el consenso y la solución pasan un tiempo muy acotado, ¿no? Y si no, al final hay una jerarquía que impone la visión. E ir a ISO donde cada línea tiene que ser consensuada por 65 países, ¿vale? Que aunque no todos levantan la mano en todo, hay países que levantan la mano en cada línea. Es así, pues nosotros nos vimos también obligadas, ¿no? A estar en esa proactividad. Entonces, tu pregunta era, ¿qué aporta de nuevo? Para mí no cabe duda que es la internacionalidad, ¿vale? Porque nosotras vemos esto desde una perspectiva absolutamente privilegiada, que es Europa y que es España, ¿no? Donde tenemos pues, reguladores que nos han escuchado a la sociedad y han marcado unas metas, referencias como asociaciones como la vuestra, ¿no? Pero es que esto lo que viene es a proponer un lenguaje común sobre la igualdad en lugares que no van a depender de su ideología política o de las elecciones o de cómo vaya esa sociedad, ¿no? Y claro, tener que esperar a que gane un determinado partido político en una determinada geografía para que las mujeres de ese entorno tengan por fin los derechos, pues sería muy lento, ¿no? Y por eso esos proyectos que dicen van a tardar 195 años en que... Ahora esto depende del sector privado y esa es nuestra responsabilidad. Y para mí esta es una norma que reta a la cadena de valor. Y nosotros estamos ahí en la cúpula de la cadena de valor. Si Europa se lo cree, ya no es que dependa que nos lo imponen para que nosotros lo cumplamos. Es que las empresas multinacionales, es que los colegas de ella en todo el mundo, los colegas de cada uno de vosotros, los proveedores a los que les compras, aunque les compres plástico, en vez de preguntarles solo calidad y precio, a lo mejor se te ocurre que porque tus obligaciones por la directiva de diligencia de vida, por tus objetivos ESG, vas a ir a decirles, oye, ¿qué tal si te la lees? Como la vas a entender porque la ha entendido alguien de tu país, la ha entendido y la tienes en tu idioma, casi seguro, porque luego hay muchas traducciones, pues ya sabemos lo que hablamos. Entonces, para mí, no me quiero extender más en esta primera pregunta, pero lo que aporta es un lenguaje común ajeno a la política, y con eso no quiero decir que sea malo el incentivo que ha hecho la política o la regulación, sino que no va a depender de esos entornos para que podamos hablar de igualdad en el planeta. La verdad que una reflexión súper interesante, sobre todo habiendo estado esos años, ¿no? Que comentáis tan dentro de la norma. Desde tu punto de vista, que ahora ya vamos más al sector público, ¿cómo veis María Jesús, esta norma? Bueno, en primer lugar, agradezco la invitación de GECON al Instituto de las Mujeres. Y bueno, desde nuestro punto de vista, pues consideramos que esta norma es un hito trascendente. ¿Por qué? Por varias razones. Porque es una norma que se ha acordado con un elevado número de países a nivel mundial. Pensamos que va a ser muy útil para las pequeñas empresas y luego también porque recoge todos los aspectos más relevantes de la igualdad en la empresa. Y en segundo lugar,
a pesar de que en estos últimos 20 años pues hemos asistido a enormes avances en la implantación y en la promoción de la igualdad de género, pero sin embargo, incluso en los países desarrollados, todavía tenemos muchas brechas en el mercado laboral. Por ejemplo, en España pues hay una brecha de casi 8 puntos en la tasa de actividad entre hombres y mujeres. Una brecha de 9 puntos en la tasa de empleo y de 3 puntos en la tasa de paro. Y además, bueno, consideramos una cuestión muy importante seguir promocionando y promoviendo la igualdad, porque también la igualdad tiene un coste económico. Hay estudios del Instituto Europeo de Igualdad de Género, de Closing Gap, que han estimado, por ejemplo, pues que si la tasa de actividad y de empleo de las mujeres fuera igual a la de los hombres, pues eso supondría un aumento del 11% más o menos del PIB de 2018. Y si la tasa de parcialidad de las mujeres fuera la misma que la de los hombres, pues eso supondría pues en torno a un aumento del 4%. O sea que yo creo que hay razones para que sigamos trabajando en estos temas en vuestras organizaciones y a nivel mundial. Me encanta cómo se nota las matemáticas cuánticas, los números. Perfecto. Pues nada, Jorge, ¿cómo lo ves tú después de todo esto que se está comentando? Pues muchas gracias también por invitarme a formar parte de esta mesa. Y bueno, es difícil responder a una pregunta después de estas 3 intervenciones, pero construyendo un poco sobre dónde lo dejaba María Jesús, se han producido muchos avances en igualdad de género, en promocionar el empoderamiento de la mujer, pero yo creo que ha sido fundamentalmente debido a las políticas que se han políticas de igualdad y a las cuotas que se han venido estableciendo. Yo creo que han tenido una contribución muy importante, ¿no? Desde la ley del 2007 de igualdad, la ley de cuotas de 2023, y eso se traduce en resultados cuantificables, ¿no? Tan solo en 5 años hemos pasado de tener una presencia de mujeres en consejos en empresas del IBEX del 23% hasta alrededor del 33%, que son casi 10 puntos más en tan solo 5 años, ¿no? Pero, sin embargo, todavía queda muchísimo por hacer. O sea, quedan, por ejemplo, si hablamos de más números, ¿no? La presencia de las mujeres CEOs en las empresas del IBEX es tan solo del 8%. Entonces, ahí claramente tenemos unas oportunidades de representación muy importantes, ¿no? Y yo creo que hay pues una norma como es un 53800, es donde nos puede permitir seguir dando esos pasos de los que hablábamos antes para seguir cerrando, closing the gaps, ¿no? Y en relación con esas políticas que comentabas de igualdad de género, desde vuestro punto de vista, y ahora sigo por aquí para ir repartiendo, ¿qué cambios has podido observar tú desde tu perspectiva, Carmen, ¿no? en los últimos años en relación a esa percepción, esa implementación de esas políticas? Que comentaba antes también. Yo creo que es innegable que ha habido cambios y que ha habido avances, ¿no? Que la igualdad está en la agenda y en el discurso de las empresas y que se han tomado acciones. También es verdad que ha habido, y se ha mencionado ya, ¿no? un tsunami legislativo que nos ha supuesto retos enormes, pero también es una oportunidad, ¿no? de el dar respuesta a toda esa nueva legislación, ¿no? Entonces, sin duda ha habido avances. El informe de McKinsey y ahora Lean los últimos años de Women in the Workplace de este año, del 24, que es el del 10º aniversario, pues ha salido hace poquito, en septiembre, y hace un resumen que yo comparto mucho, ¿no? Y dice, las empresas han hecho cosas y ha habido avances. Hay más mujeres en las posiciones de dirección y de toma de decisiones. ¿Suficientes? No, ni de lejos, pero hay más, ¿no? Hay mejores políticas de conciliación y flexibilidad en las empresas para todos
y para las mujeres y para todos, evidentemente. Y hay más conciencia y se toman más acciones de impulso de la inclusión. Esto es así, ¿no? Yo además querría destacar algo que, bueno, si luego hay ocasión me gustaría volver. Yo destacaría la toma de conciencia de las propias mujeres. Creo que ahora las mujeres tenemos una percepción mucho más clara, más certera de lo que pasa, de lo que nos pasa en nuestro transitar por la vida profesional, pues, que es un entorno en general, bueno, pues masculino, ¿no? Y yo creo que eso pues nos da una fuerza que, bueno, pues que hay que aprovechar, ¿no? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado y la verdad que creo que el gran cambio, ese cambio cultural ya se ha producido, ¿no? Ya es incontestable que esto no se negocia, o sea, esto tiene que estar. No es opcional, perdón, no es que no se negocie, es que no es opcional. Aún así, sigue siendo un poco, para algunos, algo anecdótico o que adorna o que está ahí. A mí ha habido gente que me ha dicho, hombre, como una mujer como tú en el COE está solo en la igualdad. Entonces, le digo, pues seguramente de todas las comisiones que ha habido en la historia hemos tenido que ser la más valiente. Eso os lo aseguro, porque enfrentarse hace 10 o 12 años a un auditorio todo lleno de señores con corbata, de hacerles cambiar la cultura y lograr que en un momento determinado COE se declarara feminista y aplaudieran al final de eso, pues no fue fácil, ¿no? Aquí ahora pues sabemos, lo hemos vivido, donde ahora otro tipo de derechos, ¿no? Como los derechos LGTBI o la diversidad en su más amplitud, pues son más que bienvenidos, pero cuidado que no nos eclipsen, porque cuando aún no hemos llegado a brillar, si viene otro y te eclipsa, de repente vuelves a desaparecer, ¿no? Entonces, ha habido muchos cambios, ha habido muchísimos avances, pero estoy de acuerdo con María Jesús que todavía quedan muchas cosas. Y como anécdota, yo hoy he estado en el Congreso de AECOC, 1.200 directivos de gran consumo, es decir, no de sectores, o sea, son los que deciden qué hay en el supermercado o qué se compra. Si hablamos de roles y estereotipos, pues igual resulta que lo estereotipamos más a... Bueno, pues ya el año pasado las mujeres que asisten a ese congreso decidieron vestirse de blanco para que se las viera, porque eran muy poquitas, y entonces un día se vistieron de blanco y al día siguiente de rojo. Y yo hoy que he ido, y no me acordaba, he ido de negro, pues he visto que había algunas mujeres que todavía este año se han vuelto a vestir de blanco para que se las vea, porque es que hay muy pocas, y había 1.200 directivos de entre 45 y 55 años en España, y son líderes de empresas de gran consumo y directores de marketing y directores de desarrollo internacional y directoras, ¿no? Entonces, ¿todos esos hombres tienen el talento? No me cabe duda. Ahora, que hay un montón de mujeres que tienen el mismo talento y no estaban ahí, tampoco me cabe duda. Entonces, quedan cosas. ¿Se ha cambiado la cultura? Sí. ¿Queda mucho por hacer? Sí. Incluso en la sociedad más premium que es la nuestra. Y es muy importante porque nosotros ejemplificamos. Sí, la verdad que el ejemplo es muy gráfico y... ¿Tú cómo lo ves, María? Pues yo quería reflexionar un poco en el ámbito de los organismos internacionales, o sea, de que yo pienso que la agenda de la igualdad ha venido para quedarse y en concreto la semana pasada en el entorno del G20, cuya presidencia este año la ostenta Brasil, pues ha habido una declaración de la presidencia sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, teniendo en cuenta que el grupo del G20 pues abarca países con una realidad pues occidentales y bueno, de todo el mundo, pero no, hay también que llegar a unos consensos, igual que os habrá pasado en la negociación de la ISO, ¿no? Este grupo de trabajo de empoderamiento de las mujeres lo creó la presidencia en el 2023, la presidencia india. Y este año, pues a lo largo de todo el año, en donde ha estado participando el Instituto de las Mujeres y el Ministerio de Igualdad,
pues ha llegado se ha hecho un trabajo ímprobo y al final hemos conseguido un texto, una declaración que está colgada en la web de la presidencia brasileña y desgraciadamente no hemos podido llegar a un consenso, pero por un solo país, que es curioso, ¿no? Y ha sido Argentina. El resto del G20 ha llegado a un consenso. Yo creo que el texto pues es ambicioso. España también ha pujado porque fuera todavía más ambicioso, pero bueno, tiene que ser un texto de consenso. Y la presidencia de Sudáfrica, que será la siguiente, en 2025, pues seguirá trabajando. Este grupo pues ya está constituido, o sea, va a tener un futuro. La presidencia de Sudáfrica lo va a apoyar y creo que es algo pues interesante porque es difícil, ¿no? En un contexto tan diferente, de tan diferentes culturas, haber llegado a hacer una declaración. Esta es mi reflexión. Y tú, Jorge, en línea con lo que comentabas antes también. Sí, pues me gustaría darle aquí un poco una perspectiva un poco diferente. O sea, hemos hablado, pues por ejemplo, de AECOC, ¿no? Que lo conozco muy bien. Yo creo que ahí está muy relacionado con romper el techo de cristal, ¿no? Cuando tú vas a las grandes organizaciones, el porcentaje de mujeres a lo mejor es mucho más representativo, la igualdad se ve en otros niveles de la organización, pero es cierto que cuando llegamos a los niveles más directivos, ahí se caen los porcentajes de forma muy importante, ¿no? Y yo creo que tenemos que ir a buscar esa paridad, tenemos que tener esa ambición. Primero, por lo que nos dice las normativas, ¿no? Las normativas nos están impulsando pues, hacia ese 40% pues, de la presencia en los consejos, etcétera. Pero para mí, más importante que porque nos lo pida la normativa, incluso más importante de porque es lo que hay que hacer o que es lo razonable o es lo justo que deberíamos hacer, es que además tiene sentido desde un punto de vista económico, ¿no? Si nosotros vemos los estudios de Grant Thornton, por ejemplo, lo que nos dicen es que las empresas con una mayor presencia de mujeres directivas en el comité de dirección son más competitivas y son más innovadoras. O sea, que funciona. Y el segundo caso pues son los estudios de McKinsey, también en España, que nos dicen que esas mismas empresas donde hay una mayor representación de las mujeres en los comités de dirección pues tienen mejores resultados financieros y son más resilientes frente a las crisis y los cambios en los mercados, ¿no? Entonces, no es solo porque hay que cumplir la norma, no es solo porque es lo justo, lo que debemos hacer, es lo que tendríamos que estar haciendo, sino que es que además funciona. Muy bien, y ahora mirando al futuro, una mirada al futuro, desde vuestra perspectiva, ¿cuáles serían los pasos que consideráis que podrían ser necesarios pues, para conseguir al final avanzar, ¿no? En esa igualdad de género y considerando bueno, pues, todo esto que estamos hablando ahora, ¿no? en esas políticas, pero además algo sostenible, que no sea cortoplacista? Pues a ver, es una pregunta que yo creo que en estos momentos pues es muy complicada, ¿no? Y yo no me atrevo, ¿no? a decir esto es lo que hay que hacer. También depende evidentemente del momento en el que está cada organización y en el contexto en el que estamos esta tarde, pues además en el momento en el que está cada país, ¿no? Digo que es un momento complicado pues porque se habla de cansancio, se habla de menos iniciativas en las organizaciones. Esto no sé si lo habéis oído, pero cuando preparábamos la mesa y yo apunté, oye, a mí me gustaría sacar esto, pues Isabel me dijo, sí, por favor. O sea, quiero decir que el propio informe que antes citaba, el último de McKinsey del 2014, del 24, del 10º aniversario, habla bastante de esto, ¿no? Entonces yo creo que luego cuando hablemos de buenas prácticas profundizo un poquito más, pero yo en este punto me quedaría con que ahora lo que hay que hacer es seguir dando pasos. Ahora lo podemos hacer mejor. A lo mejor no lo podemos hacer más, a lo mejor no es el momento de hacerlo más, pero lo podemos hacer mejor porque sabemos cosas y tenemos recursos que hace 6, 7, 8, 10 años no teníamos. No teníamos el código de GECON, no teníamos la norma, no teníamos un montón de cosas que ahora sí tenemos. Entonces yo ahora estoy a punto de seguir a la categoría de buena práctica y diría que eso es lo que toca. O sea, y luego hablamos, ¿no? de cosas concretas. Totalmente de acuerdo. La verdad que ha sido un tema que ha cogido tal auge en los últimos años
que ha llegado en algún momento a saturar el riesgo, pero no es con este tema o con cualquier otro que te están permanentemente diciendo. Y además porque a veces pues, la ideología política hace que de repente, en función de cómo se sitúa cada uno con respecto a esa ideología, pues ya valores que sí compartes, pues de repente te parece que no los compartes por una ideología o por otra. A mí me parece que desde luego para nuestra generación boomer esto puede ser difícil, para la siguiente es que si no nadie va a vender, los de AECOC no van a vender nada si no son capaces de conectarse, ¿no? Y lo digo con todo el cariño porque yo soy de gran consumo y tengo un montón de directivos y directivas ahí, ¿no? Pero a veces cuando haces la autocrítica de aquel lugar al que tú perteneces, pues sirve, ¿no? Yo creo que lo que falta es, primero, ese techo de cristal, y esto lo acuñé hace poco en ESADE con un grupo de mujeres promociona y estábamos ahí reflexionando. Hay que coger eso del techo de cristal, tirarlo al suelo, romperlo y con los pedazos te haces una escalera de cristal. Porque lo que hay que hacer es empezar a subir peldaños y olvidarte ya de si es que, ¿sabes? Dejemos esa imagen opresora sobre nosotras mismas porque nos justifica, nos sigue justificando los límites. No digo que no exista, digo que lo vamos a romper. Entonces tenemos que hablar nosotras pues de una manera natural en que, mira, pues el techo a mí me preguntaban, ¿tú qué hiciste? Y yo, pues yo no sé, pero en algún momento pues fui cogiendo escalones. Entonces yo animo a todo el mundo a que vayamos cambiando también el discurso, porque creo que el discurso tiene que volver a ser estimulante. Ha sido un discurso de denuncia, un discurso de autocrítica o de necesidad de concienciar, ahora tiene que ser un discurso estimulante, porque si no, es que aburrimos a los niños en los colegios. Yo tengo amigas profesoras que me dicen, mira, es que yo cuando le digo a los niños que vamos a volver a hacer un taller de igualdad, me dicen, otra vez, pero claro, es como cuando a los niños le dicen vamos a ir a un taller de ciencias naturales, pues a lo mejor también te dicen otra vez, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en que este tema no sature, que sea estimulante. Y lo último es que yo creo que ya las mujeres en el mundo hemos alcanzado, o en general, y me gustaba mucho lo que comentabas, ¿no? Del G20, Naciones Unidas, Ursula von der Leyen diciendo que los comisarios tienen que presentar pues, candidaturas paritarias, etc. Hemos alcanzado ya por lo menos el derecho al acceso a los puestos de responsabilidad. Lo que queda ahora es el poder. Y lo digo porque las mujeres tienen que reivindicar estar en puestos de poder. Y seguramente las guerras, por ejemplo, que es uno de los principales problemas que tenemos en el planeta, ¿os imagináis que la guerra rusa-Ucrania sería igual si hubiera mujeres al frente de esos dos poderes? O la guerra entre Israel y Palestina. Pues todos intuimos que no. Entonces, si queremos un planeta del futuro que sea distinto, tendremos que meter también mujeres en esos poderes que definan cómo es nuestro planeta en el futuro. Y no significa por eso que las mujeres seamos todas pacifistas ni nada de eso. Yo creo que no, que habrá mujeres pues, que están en todos los ámbitos. Pero creo que tenemos, o sea, el futuro es, por lo menos en el ámbito de mujeres líderes, como somos las que tenemos aquí, hombres líderes y hombres comprometidos, es decir, mientras hay capas de la sociedad que sigue avanzando desde este documento, que al final son avances desde lo esencial, otra capa que avance a la responsabilidad y otra capa que avance al poder, aunque sea sacrificado, porque realmente tener esos puestos, tener esas responsabilidades, es un premio, es una satisfacción, pero también es sacrificado. Y lo que pasa a veces, cuando hay esos puestos directivos, pues es que llega un momento ese de no me compensa o no sé qué a veces decimos nosotras, o ¿por qué? Porque a ellos sí les compensa, a nosotras no. Ha cambiado tanto la sociedad y los valores, que, como decía, la siguiente generación lo tiene muy claro, lo tiene súper claro. El equilibrio es lo que están buscando, no tanto otro tipo de cosas, pero creo que lo que nos queda a las mujeres es asumir esos puestos de poder en el planeta de manera equitativa. Sí, sí. Bueno, como digo, reflexiones además nos abren mucho la mente. Yo es verdad que esas perspectivas que estáis dando, algunas de ellas sí que las tenía más interiorizadas, otras no las tenía yo tan... ¿Y por tu parte? Pues por mi parte estoy de acuerdo con Val, que ahora el siguiente paso es incrementar la presencia de las mujeres en los órganos
donde se toman las decisiones. Y en ese sentido, pues tenemos una recién aprobada ley de paridad, es una ley orgánica que se aprobó la ley el 1 de agosto y que lo que pretende es garantizar que la presencia de las mujeres y de los hombres sea equilibrada, sea paritaria. Esto es el siguiente paso. O sea, todavía nos falta mucho por conseguir, ¿no? De cara a la organización en la que trabajo, pues la tarea que tenemos ahora pues tiene también que ver con este tema de incrementar o concienciar para que las mujeres lleguen a los órganos de toma de decisiones, ya que el instituto pues de las mujeres ha creado una mesa de trabajo pues con la Dirección General de Trabajo, con las organizaciones empresariales y con los sindicatos más representativos. Nos vamos a reunir la primera reunión la tenemos en noviembre. Pues ¿para qué? Para crear una herramienta que sirva para promover una negociación colectiva con perspectiva de género. Y en particular incidir bastante en el tema de la contratación, los ascensos, sobre todo en los puestos directivos y también en las áreas de recursos humanos. O sea, que ligando un poco con lo que estamos hablando aquí, pues es otra manera de impulsar que esa presencia de las mujeres en órganos directivos pues avance, ¿no? Y por último, yo creo que lo que vemos en el Ministerio de Igualdad como un punto clave es el tema de los cuidados. Si no hay igualdad en los cuidados, pues no se van a cerrar las brechas salariales, las brechas de pensiones, y en ese sentido, pues pese a que tenemos una normativa pues muy avanzada en comparación con otros países de la Unión Europea, pues pensamos que este aspecto es clave. Ay, muchas gracias. ¿Puedo añadir una cosa? Sí, claro. Porque estoy totalmente de acuerdo con María Jesús, pero yo creo que también es muy importante en estos foros que nos acordemos de lo importante que es erradicar todo tipo de violencia. Y, o sea, si te sientes amenazada, ya da igual cómo te preparaste la conferencia o la reunión o lo bien que haces tu trabajo. Si alguien que te quiere mucho cree no solo que te quiere, sino que te posee, pues es muy duro. Si las mujeres en el planeta todavía tienen que tener miedo entonces, aunque estamos en un marco más ejecutivo y empresarial, la norma a mí me sorprendió cómo le dedicaba tanta atención al tema de la violencia, y vemos que es que en el planeta es muy importante, ¿no? Y también, de nuevo, pues a la hora de trabajar con proveedores, trabajar con otros, es muy importante que se entienda que eso no es una broma, que es algo absolutamente fundamental. Nosotros en nuestro entorno, de nuevo, tenemos claro el valor social y claros los mecanismos, aún así vemos que son insuficientes y que todos los días o con demasiada frecuencia oímos noticias terribles, pero pues si otras geografías del mundo pues consideran que si una persona llega a su trabajo con un ojo morado no hay que preguntarle porque eso es asunto suyo, pues es todavía es como estar hablando de otras cosas. Entonces el concepto de violencia no lo podemos perder de vista. A ver, bueno, nosotros trabajamos en una empresa que se dedica al talento, al desarrollo del liderazgo y trabajamos asesorando a los consejos de administración, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que empezar a mirar qué tenemos dentro de las empresas, ¿no? Y tenemos que ser más conscientes de que para que haya más mujeres en los consejos o más mujeres en los comités de dirección, tenemos que trabajar para reforzar los pipelines de talento.
tenemos que tener mejores profesionales, de esas que están abajo antes de romper ese techo de cristal, pues tenemos que asegurarnos de que vayan creciendo no solo en competencias profesionales, que están muy bien cualificadas, pero a lo mejor a veces no se han formado lo suficiente, pues por ejemplo, en el desarrollo del liderazgo, ¿no? En esos soft skills, en esas competencias de liderazgo que son imprescindibles cuando pasas a tener responsabilidades incrementales, ¿no? Hay empresas que lo están haciendo internamente, como por ejemplo aquí en España, como Ferrovial o Repsol, que lo que están haciendo es dar formación específica a los grupos de mujeres de mayor talento para que adquieran esas competencias de liderazgo que necesitarán para seguir asumiendo responsabilidades incrementales. ¿Y cómo se hacen? Pues lo hacen a través de programas de coaching individualizado o de mentoring que hemos mencionado antes, o en programas de desarrollo del liderazgo para ciertos colectivos, que pueden ser las mujeres de los hypos de alto potencial o grupos de gerentes, que son las que queremos que vayan creciendo dentro de la organización. Ya hemos identificado que tienen un talento especial, pero tenemos que ser consistentes a la hora de seguir desarrollándolas. Y el otro momento clave que tienen las organizaciones para conseguir que ese pipeline se refuerce es en el momento de la contratación. Y nosotros, desafortunadamente, trabajamos con muchos directores o directoras de recursos humanos que muchas veces son demasiado cortoplacistas y están buscando a una persona que pueda hacer su trabajo hoy, pero no están pensando para nada en si están capacitadas o preparadas para asumir esas nuevas responsabilidades que les pueden llegar en el futuro, ¿no? Y tenemos muchos casos de estos, ¿no? O sea, hasta aquí mi socio Joaquín hemos visto algunos casos en los que hasta te tiran para abajo a las candidatas, ¿no? En este caso dices, pero si tenemos aquí unas candidatas de un potencial brutal que podrían ocupar posiciones de consejo en muy poco tiempo en tu organización y se les tira hacia abajo, ¿no? Entonces yo creo que en ese momento clave, cuando entras en una organización de la selección de talento y en el momento clave del desarrollo del liderazgo, es como nos vamos a poder asegurar tener un pipeline de talento femenino suficientemente fuerte para que no haya ni preguntas de por qué esta persona ha llegado a la organización, pues porque es la mejor capacitada. No es una cuestión de cuotas, no es una cuestión de normas, es que es la mejor. Y cuando hagamos eso mismo para los consejos de administración, es cuando de verdad estaremos consiguiendo haber llegado a esa paridad. Sí. No estaba viendo. Sí, perdona, pero las ternas, ¿no? Esto de las ternas que nos ha dado muchas opciones, al final suelen ser 2 y 1, entonces tienes un tercio. Muy bien. Pues es una pregunta súper fácil. Una respuesta súper fácil. Sí. Ya no hay ternas. Ahora presentamos 4 candidatos. Perfecto. Nuestro compromiso con la diversidad. ¿Eso sois vosotros o está generalizado? No está generalizado, pero nuestro compromiso con la diversidad es que siempre presentamos a 2 candidatos masculinos y 2 candidatos femeninos. Pues enhorabuena, y eso es justamente la respuesta que estaba buscando. Tenemos que hacer cosas como esta. Nunca presentamos 3. Pedirle a vuestro headhunter, no me presentes 3, preséntame 4. Vas a tener que entrevistar a una persona más, bueno, pues que no pasa nada. Entonces, este tema. Y lo otro es en los temas de los consejos, ¿por qué son siempre las mismas? O sea, una vez que ya una mujer, otro la ha contrastado como buena consejera, entonces ya todos los demás. Entonces, Val, es que has hablado del punto que he mencionado anteriormente. Son siempre las mismas porque tenemos poco pipeline de talento femenino reconocido por el mercado, reconocido por los empresarios. Por el mercado, ahí está el punto. Pero ayudemos al mercado a que reconozca más talento femenino a través de los programas que hemos mencionado. Muy bueno, gracias. Y ya para ir acabando, pues voy a hacer ya unas 4, algo breve. Siguiendo ya siendo positivos, Carmen, buenas prácticas así hemos dicho, oye, que hay que avanzar, hay que seguir, pues no sé, que puedas compartir con nosotros algunas destacadas. Así. No quería hacer como ahora aquí mi lista de buenas prácticas de las que hacemos en KPMG hacia el uso. Porque Carmen trabaja muchísimo. Y además, pues bueno, pues son conocidas. Entonces yo lo que
querría es, bueno, primero destacar que me ha gustado mucho que salga el tema de la violencia. La violencia es la máxima expresión de la desigualdad y, por supuesto, que las empresas tenemos que hacer algo. En KPMG tenemos un protocolo de violencia de género. Está contrastado con Fundación Integra, que es una de las que en los acuerdos estos de empresas libres de violencias de género hacen la intermediación para la contratación de mujeres víctimas. Lo compartimos con quien sea, ¿vale? Soy una firme convencida de que en esto se avanza juntos. Entonces lo compartimos, se copia, se mejora y felices. O sea, y ahora ya, por ir a las buenas prácticas, a mí lo que me gustaría es poder poner como una dosis en esta buena práctica que veo yo, y esto a lo mejor es un poco personal, que me sirve para combatir ese cansancio, porque no lo vamos a negar. Entonces, yo empezaría con números. Si no son objetivos, son indicadores ligados a procesos de gestión de personas, al employee journey, como lo queramos llamar. Es decir, analizar los procesos de gestión de personas de la organización con perspectiva de género, desde las candidaturas, las contrataciones, los ratings o las notas que se ponen en las evaluaciones, las promociones, las salidas voluntarias y las no voluntarias. Eso te apunta a áreas de mejora directas. Analizar las encuestas de clima con perspectiva de género, porque también es un material interno nuestro que también te vuelve a poner sobre la mesa que el transitar de las mujeres por las organizaciones no es el mismo y que hay cosas que hacer en ámbitos concretos, ¿no? Compartir los números con la gente siempre que se pueda, decir dónde estamos, cómo estamos, y diréis, bueno, ¿y esto qué tiene de terapéutico contra el cansancio? Bueno, pues yo creo que los números tienen de bueno que nos conectan con la realidad, ¿no? Nos conectan con la realidad por lo menos de dos maneras muy claras. Lo primero, te recuerdan lo que queda. Cuando se habla de 134 años, pues yo creo, o sea, a mí no me deprime. A mí lo que me recuerda es la magnitud del trabajo que tenemos por delante. Es un cambio cultural del trabajo y de la cultura en el trabajo gigante. Entonces, bueno, pues los números que no son buenos te recuerdan que esto no es fácil y que queda mucho. Y a lo mejor hay que reubicarse y decir, joder, es que a lo mejor, perdón, al principio es que, oye, como esto es lo justo, lo ético, lo correcto, a lo mejor para el negocio, va a ser fácil. Pues no, a lo mejor pensábamos que íbamos a ir a dar un paseo por el monte y de pronto nos vemos subiendo al Everest. Pues hay que reubicarse, se acabó la ingenuidad, esto no es fácil, hay que seguir. Números conectan con la realidad, siguen siendo argumentos. Y luego te ahorran conversaciones muy cansinas, ¿no? O sea, entonces te ponen foco y te ahorran ese tipo de conversaciones. Quería decir alguna cosa sobre, y no me quiero enrollar mucho, aunque yo tenía aquí tela, sobre los programas para mujeres. A ver, yo creo que son importantes, pero no hay que dejar de trabajar el entorno. Y hay que evitar esos programas que le ponen la miradita en el Fix the Women. A las mujeres no nos pasa nada, o sea, no tenemos ninguna tara ni nada, no necesitamos clases magistrales adicionales. Lo único que nos pasa es que, bueno, pues que en nuestro entorno profesional hemos llegado un poco más tarde al mercado laboral y al entorno laboral, ¿no? Entonces, programas donde se ponga el foco en que haya sponsors, no solo mentores, porque un mentor o una mentora que te aconseja, que te orienta y tal, es un recurso valiosísimo, pero un sponsor tira de ti, se moja por ti en público, apuesta por ti, te lleva de la mano, o sea, y se parte la cara por ti, pues lo que es sponsor. Vale, entonces, y medirlo, porque cuando lo mides ves que las mujeres son en general menos sponsorizadas que los hombres, por X razones. Y luego yo metería siempre espacios que conecten a las mujeres. Para mí, coaching grupal, sesiones de networking, de contacto con referentes, porque es donde cambia su toma de conciencia, cambia su mirada, es lo que decía Val antes, de que, bueno, vamos a sacudirnos ciertas cosas y vamos para adelante, ¿no? Luego, diría que programas específicos para las áreas difíciles. Tienes ahí una aldea gala, un área muy difícil, haz algo específico que parta de un buen diagnóstico con perspectiva de género. Porque lo general no funciona, entonces tú te frustras, entonces pues
con algo específico ya puedes tener esa conversación. Y además, en general, en la experiencia que tenemos en KPMG, son programas buenísimos. O sea, lo que va a salir de ahí son herramientas para el cambio cultural, ¿no? Y luego, por último, diría que el plan de igualdad sea un paraguas donde esté todo, ¿vale? Porque eso también te ahorra conversaciones cansinas. Dices, está en el plan de igualdad, hay que hacerlo, ¿vale? Y luego, si es que me como, o sea, estoy fuera de tiempo totalmente. Bueno, pues para el café, porque yo tenía algunos tips, ¿no? de algunas cosas que me parecen pues muy importantes, ¿no? Y también tiene que ver con lo que decía Val, es que a ver, si estamos cansadas, pues vamos a cuidarnos, vamos a hacer más red, vamos a hacer lo que nos nutre, ¿no? Pues como haríamos en cualquier tema. Si estamos aburridas, pues vamos a subir el nivel, vamos a hablar de cosas interesantes, vamos a meter más creatividad, más, porque también es verdad que antes no sabíamos, pero ahora sí lo podemos hacer. Y aquí hemos pecado mucho de las empresas venir a ponernos medallas y de hablar de mi opinión, mi visión, mi experiencia, que por cierto los números también te quitan la parte de mi opinión, mi visión, mi experiencia, yo no he visto, yo no he vivido. Bueno, este es el número y esto es lo que hay, ¿vale? Y básicamente diría eso, que hay que seguir y que hay que seguir con optimismo, con creatividad, con cansancio, pero con esperanza y ya está. Yolanda, si me permites, por alusiones a un comentario de Carmen, no sugiero que volvamos a los colegios de niños y niñas. O sea, los programas de desarrollo del liderazgo son mixtos, pero pueden fomentar el talento femenino, el alto potencial femenino. Quizá no me había explicado bien. Y bueno, pues yo creo que ya vamos a ir acabando porque tenía alguna pregunta más, pero ya he visto que ya las han contestado, porque como hemos ido replicando de lo que teníamos, de la legislación, del tema internacional. Déjame, porque con metodólogos como ellos y con lo que nos ha enseñado Carmen, hablar de buenas prácticas ya no se puede añadir nada en nuestro entorno, pero sí, dado que estamos aquí para conocer la UNE 53800, os animo a que veáis el anexo de buenas prácticas, ¿vale? Y eso es mi obligación, ¿no? Por la labor que hemos hecho ahí en ese grupo. Porque os voy a decir, hubo un momento que incluso España se planteó que las quitáramos, ¿vale? Y aquí me sincero con estas cosas de entresijos. ¿Por qué? Porque al principio se llamaba mejores prácticas. Entonces, best practices, nosotros decíamos, para que una práctica sea la mejor, tienes que haber hecho una evaluación de contraste, ¿no? Pero luego nos dimos cuenta el esfuerzo que se había puesto desde muchas geografías del planeta en contar su buena práctica con un ámbito cultural distinto. Y entramos también en ese aspecto del respeto y la humildad, porque todo esto requiere elementos de respeto y de humildad por encima de todo, porque al final la igualdad se basa en eso, ¿no? En que somos iguales o tenemos las mismas oportunidades. Entonces, cuando las ves ahora, te generan en algún momento ternura, porque dices, madre mía, ¿no? Que te dicen, en un colegio pusieron pósters. Pero es que a lo mejor tenemos que pensar si nosotros en nuestras oficinas o que las personas con las que interaccionamos en su colegio, nunca nadie puso pósters, ¿vale? Entonces, os animo de verdad a que hagáis una lectura desde una mirada un poco diferente para ver qué descubrimos ahí. Me ha gustado mucho antes cuando hablabas, ¿no?, de esos ángulos ciegos o esos espacios donde a ti te parece que eso no lo tienes como problema y para nosotros cada vez que pues, hablaba la japonesa, el argentino, el otro, de repente decías, oye, ¿no?, lo que hemos aprendido. Así que, perdona, Yolanda. Pero... No, me parece, vamos, esto es lo que enriquece todo el diálogo. Pues bueno, hasta aquí esta mesa diálogo, reflexión, y no sé si quieres ya acabar, Val, con algún tema adicional ya para el cierre, que yo creo que ya estamos en hora para... Sí, bueno, yo agradezco, ¿no?, que me hayas dejado esas últimas palabras, aunque no era consciente de ello y por eso he participado. Se me ha olvidado, pero desde luego... Cuando uno hace agradecimientos, pues siempre parece que es lo manido, ¿no? Pero realmente como seres humanos estamos agradecidos a ese entorno, a esos aprendizajes, a que se te queden muchas cosas en el tintero, eso significa que ha sido muy interesante. Pero la verdad, deciros que ha sido una de las experiencias en mi vida ejecutiva, donde llevo tantos sombreros, ¿no?, como habéis visto, y muchos de ellos muy interesantes, ha sido una vuelta a lo
realmente operativo. O sea, es que ahí tenías que escribir cada línea, y te vuelve a generar mucho respeto cuando pasas de lo estratégico, donde tienes claro los mensajes y que alguien los ejecute, y de repente te ves en ese trabajo de ejecución, ¿no? Entonces, deciros, el respeto a todas las personas que trabajan en los detalles, la igualdad también necesita mucho esos detalles y necesita muchos embajadores y embajadoras de la igualdad, de los valores, no desde el adoctrinamiento, sino desde la convicción, ¿no? Entonces, ojalá que todas vosotras y todos vosotros pues seáis muy embajadores de esta norma, porque ya no es la nuestra, es la de la humanidad, ¿no? Es que es una norma de la humanidad, y ojalá dentro de poco tiempo pues estemos evolucionándola a que sea acreditable, certificable, que esos números e indicadores nos sirvan para transformar. Es lo que le deseo, ¿no? A que esta norma sea una herramienta de transformación del planeta. Creo en ello. Muy bien, pues muchas gracias y nada, con esto acabamos.